Hoy vamos a dar por concluido el curso de certificación con la última clase, que es sobre los aspectos legales, administrativos y preparación para la certificación. Dentro de estos puntos, entonces, dentro de estos puntos vamos a hablar sobre IPA, ¿ok? Sobre OSHA, sobre la documentación clínica básica y la ruta hacia la certificación. Cuando vamos a hablar sobre IPA, entonces son las leyes y regulaciones en salud aliada. Vamos a hablar sobre la introducción a IPA para la confidencialidad y el manejo de la información del paciente, la importancia del respeto a la privacidad, el acceso limitado y el uso correcto de los datos clínicos. Cuando hablamos de seguridad laboral, de OSHA, son los estándares para el control de las infecciones, manejo de desechos biológicos, prevención de riesgos, muy importante en las salas de terapia física, y además promueve un ambiente clínico seguro tanto para los pacientes como para el personal. La documentación clínica básica es el registro correcto de todos los datos del paciente, las observaciones, los reportes. Ahí voy a dar varios tips, son muy importantes para hacer este registro y favorece la continuidad del cuidado y la comunicación del equipo multidisciplinario que trabaja aquí. Y en la ruta hacia la certificación debemos comprender la elegibilidad, el contenido del examen, la inscripción y el mantenimiento de la certificación que se debe hacer cada 2 años y vamos a prepararnos con un enfoque organizado y profesional. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por IPA. Son las leyes y las regulaciones en el ámbito de salud aliada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el IPA? Es la ley de portabilidad y responsabilidad de los seguros de salud y protege la privacidad y seguridad de toda la información médica que tiene el paciente. Esa información que es protegida incluye datos personales como el nombre completo, su identificación, edad, fecha de nacimiento, la dirección, los diagnósticos, los tratamientos, las imágenes, los resultados, el plan a seguir y debe manejarse solo con autorización y necesidad laboral. Entre las buenas prácticas está, no debemos divulgar información en lugares públicos, debemos usar contraseñas seguras y proteger los expedientes, las computadoras, verificar la identidad antes de compartir datos autorizados entre los entes hospitalarios, ¿no? Y el incumplimiento es que no debemos compartir información sin permiso porque eso puede generar sanciones y además afecta la confianza del paciente y la reputación de la institución. Entonces, la idea clave que debemos recordar siempre es la confidencialidad, el respeto y la responsabilidad que son esenciales en todo momento. Si nos vamos un poquito ya con detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el PHI? Es decir, lo que hace el IPA, ¿no? Es la protección de la información de salud, ¿ok? Entonces, es cualquier información de salud médica, de pago o demográfica que pueda identificar a un paciente. En terapia física, eso incluye el diagnóstico, la tabla de ejercicio, el progreso de la fuerza, el progreso de la salud de él, las notas de evolución, fotos, videos de, por ejemplo, de la marcha del paciente e incluso el simple hecho de que esa persona asista a la clínica, no podemos dar esa información. ¿Cuáles son las reglas que debemos seguir día a día en el gimnasio de fisioterapia o en la sala de fisioterapia? El área de fisioterapia, ¿verdad? Suele ser abierta. Generalmente es un gimnasio con camillas o hay varias camillas, lo que hace que debamos proteger la privacidad y eso sea un reto constante. Entonces tenemos que comenzar por la regla del volumen de la voz, es decir, una privacidad incidental. ¿Por qué? Porque al discutir el plan de ejercicio con un paciente o tomar su signo, se debe utilizar un tono de voz bajo,
no se debe gritar. Por ejemplo, este ejemplo que puse aquí, don Pedro, hoy toca trabajar en la clínica, trabajar la ciática derecha, porque otros pacientes que están cerca no tienen por qué escuchar el plan de tratamiento que tenemos para este paciente. Debemos tener un control de las gráficas y de las pantallas. Si usamos computadoras o tablets para registrar los ejercicios, nunca debemos dejar la sesión abierta al alejarnos de la camilla. Siempre hay que cerrarla. Si se usan hojas de registro física, estas deban colocarse boca abajo en el mostrador o en la camilla para que otros pacientes no las puedan leer o al pasar lo ven abierto y leen. Eso no está permitido. La regla del mínimo necesario es que los alumnos, los alumnos como estudiantes, solo deben acceder a la información del paciente que sea estrictamente necesaria para realizar un trabajo del día. O, por ejemplo, los alumnos o los pasantes, o cuando están haciendo un training, ¿no? Solamente lo indispensable. Chismosear el historial de un paciente que no le corresponde es una violación directa. Hay que ser muy respetuoso con esto. El peligro de la era digital, las redes sociales, teléfono. Ustedes saben que esto se ha vuelto algo un poco peligroso y un poco difícil de controlar, pero esto es en el punto donde los pasantes, los trainers, los estudiantes más se equivocan hoy en día. Está prohibido tomar fotos o videos de un paciente progresando. Por ejemplo, miren a mi paciente cómo vuelve a caminar y nos tomamos la foto o ponemos un live en Instagram o ponemos un video. No, eso está prohibido con teléfonos personales para subirlos a las redes sociales. Incluso si el paciente dice que no le importa, la clínica o la oficina médica es la que debe tener una autorización de IPA firmada específicamente para hacer uso de estos medios. Dentro de este peligro también están los textos. Entonces, no se debe enviar información de pacientes, nombres, diagnósticos, por aplicaciones de mensajería comercial, es decir, WhatsApp o mensajes de texto con compañeros de clase o con colegas, a menos que la plataforma que estamos utilizando sea encriptada y aprobada por la clínica. Generalmente la clínica o las oficinas tienen un teléfono que es empresarial, que es de la clínica, que es para trabajo, que es el que permite hacer algún envío de alguna información que, que se permita, pues que no sea contra la violación de la ley. La destrucción de la información. Cualquier papel impreso que contenga el nombre del paciente, la rutina de trabajo del día, su horario, o que ya no se necesite porque ya pasó el tiempo, porque ya tiene registros nuevos, no va a la basura común, no debe romperse en cuatro o hacer un puño y botarla, no. Tiene que ir directamente a estos contenedores de trituración, como vemos en el dibujo, donde se coloca las hojas que ya no se necesitan y ellas van a la trituración y a destrucción, donde no se pueda leer nada, ¿ok? Pero no en la basura normal. Y conversaciones fuera de la clínica también están prohibidas. Al salir del trabajo, la confidencialidad continúa. Es decir, no podemos hacer comentarios en la cafetería, en el autobús, en el transporte o con familiares usando detalles sobre la persona. Hoy atendí al dueño de la panadería de la esquina que por un reemplazo de rodilla le hicimos esto y esto. No, aunque la otra persona con la cual nos encontremos nos pregunte, ¿tú estás viendo en la clínica al señor Pedro? Bueno, puede ser que sí, que sea paciente de la clínica, pero está prohibido dar ningún tipo de información sobre ese paciente, porque eso viola las leyes de IPA. Si seguimos ahora con la segunda parte, que serían los estándares OSHA, ¿no? OSHA es la ley de seguridad del entorno laboral.
Entonces ahí vamos a ver control de infecciones, entonces vamos a estudiar, que ya lo hemos dicho, ¿no?, varias veces, pero bueno, el lavado de las manos, uso de guantes, las barreras de protección, la desinfección de superficies y de equipos clínicos, los desechos biológicos. Entonces, ¿cómo vamos a separar correctamente los contaminados de los que no están contaminados? ¿Okay? ¿Cómo vamos a utilizar recipientes adecuados para los objetos punzocortantes y los residuos biológicos, es decir, la sangre, ¿no?, que vayamos a hacer? La prevención de caídas, tenemos que mantener áreas libres de obstáculos y pisos secos, asistir al paciente con algún dispositivo de apoyo cuando sea necesario, muletas, andaderas, silla de ruedas. La seguridad general de la clínica, entonces hay que identificar riesgos, seguir protocolos, conocer las puertas o las vías de salida, usar una postura segura y equipos de protección personal. El mensaje es preventivo, que la seguridad dentro del entorno laboral es responsabilidad de todo el equipo. Y entonces podemos profundizar un poquito más sobre qué es OSHA. OSHA es la agencia federal que asegura que los empleados trabajen en un ambiente libre de peligro reconocido. El concepto clave es el derecho a un trabajo seguro. Las reglas OSHA no son tareas extras que se utilizan para molestar a los alumnos o a los pasantes. Son normas obligatorias y muy importantes para que no se lesionen, por ejemplo, la espalda o algún miembro, para que no se quemen con una compresa, para que no se contaminen, no se contagien con una infección de la clínica. ¿Por qué? Porque a veces tratamos pacientes que vienen de un postoperatorio, que pueden tener heridas quirúrgicas y esas heridas están contaminadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y todo este trabajo seguro es lo que hace OSHA. ¿Okay? Tenemos que ver o profundizar sobre el estudio de la ergonomía y la mecánica corporal, es decir, evitar lesiones de espalda. Si vamos a hacer la transferencia de un paciente y la asistencia en la marcha, son estas fuentes principales de lesiones entre nosotros, entre el personal. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a levantar un paciente, probablemente un paciente que no camina, encamado, que tenga un problema neurológico, y el tratar de hacer eso sin la medida adecuada nos puede traer problemas lumbares a nosotros. Entonces tenemos que cuidar tanto al paciente como nosotros mismos para no causarnos lesiones. OSHA enfatiza la prevención aquí, la mecánica corporal segura. Entonces, enseña el uso de técnicas correctas de levantamiento, como está en el dibujo. Por ejemplo, doblar la rodilla, mantener la carga cerca del cuerpo, ¿ok? No girar el tronco mientras se carga el peso, sino hacerlo lo más erguido posible. Pero, por supuesto, el tip es doblar la rodilla erguido. Es la mejor manera. Y eso va con todo, porque, por ejemplo, cuando queremos hacer un tratamiento, vamos a aplicar, por ejemplo, láser o ultrasonido, que estamos con el paciente. Si la camilla está muy baja y el paciente está acostado y vamos, nosotros somos más y nos doblamos sin doblar la rodilla, no va a producir dolor lumbar, porque es un rato que vamos a estar, y si es bueno buscar una silla de estas giratorias pequeñas donde podamos sentarnos y poder hacer la aplicación del tratamiento sin lesionarnos nosotros. Otro es el uso de equipo de asistencia. Ya la semana pasada hablamos de esto, ¿verdad? Sobre los gate belts, que son los cinturones estos de seguridad, con lo cual uno ayuda a trasladar al paciente, tiene unas agarraderas donde lo agarramos, lo pegamos a nuestro cuerpo y lo ayudamos a levantarse o a caminar, ¿no? También tenemos las grúas mecánicas, que es como esta que vemos del lado derecho,
que es los pacientes encamados. Entonces vamos a colocarlos debajo del paciente, la grúa hace una polea donde vamos a subirlo, lo podemos cargar dentro de ese elevador y podemos ayudar al paciente, pero no hacerlo nosotros directamente, porque entonces podemos tener problemas, más si el paciente pesa mucho más que lo que podemos pesar nosotros. Y acuérdense que son pacientes, cuando son neurológicos, pues ellos no te ayudan porque no tienen la destreza, no tienen la fuerza, a lo mejor tienen parálisis de algunos miembros o de los 4 miembros. Entonces hay que movilizarlos constantemente, como hablamos la semana pasada. Entonces ahí son muy útiles todos estos tipos de equipos que siempre los debe proveer la clínica, por supuesto, porque es la que tiene que cuidar a sus empleados. Manejo de fluidos corporales y patógenos hemáticos. Entonces, aunque nosotros debemos trabajar en un área limpia, pues hay contacto con el sudor del paciente, con la saliva, con heridas que están abiertas porque tienen una rehabilitación postquirúrgica, o accidentes en pacientes que tienen incontinencia, que usan pañales, pampers, ¿no? Y entonces a lo mejor ellos pues, sin ninguna intención pueden contaminar y entonces sufrir todas estas cosas, ¿ves? Por eso es que todo fluido corporal que contamine se debe tratar como si fuera contagioso. Hay que tener muchísimo cuidado. Otro tipo de manejo, ¿verdad? De estos fluidos corporales se va a evitar o se va a cuidar con el uso correcto de los equipos de protección personal, los EPP. ¿Ok? Saber que cuando hay que ponerse guantes, por ejemplo, al limpiar una camilla, al asistir a un paciente con una herida, al manejar electrodos que están usados. Por ejemplo, estos guantes, pues estos equipos de protección personal, que no solamente son los guantes, son los lentes, los gorros, la mascarilla, ¿ok? Todo eso lo debe proveer la clínica, y además nosotros saber que, por ejemplo, cuando colocamos la electroestimulación, que colocamos los electrodos, los colocamos allí, y cuando los quitamos, si los colocamos sin guante, ¿verdad? Estamos tocando la piel del paciente, que probablemente hay sudor o hay una contaminación porque tiene algún resto de algo, y entonces hay que tener mucho cuidado porque si nosotros tenemos una pequeña herida podemos hacer una contaminación. Entonces es preferible usar todos estos equipos de protección personal. Igual si vamos a hacer algún masaje, si el paciente ha utilizado el hidrocolector, porque eso hay que tener mucho cuidado porque estamos en contacto con los fluidos. Okay. Lavado de las manos, ya lo dijimos la semana pasada, que los estándares de OSHA exigen el lavado antes y después de tocar a cada paciente. Y cuando nos quitamos los guantes, también tenemos que lavarnos las manos. Por eso es que generalmente en las oficinas médicas hay los dispensadores de hand sanitizer, aunque lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón. Eso es lo mejor, lo más efectivo. Saber de los peligros y del uso del SDS. Este SDS es un libro que debe estar en todas las clínicas, en todas las oficinas médicas, ¿okay? Que es una información para los empleados sobre cuáles son los desinfectantes fuertes que se deben usar, cuáles son los peligros químicos, cuáles se van a contaminar, ¿ok? Tenemos que tener el derecho a saber, bajo la norma de comunicación de peligro OSHA, cuáles podemos usar y cuáles no. Sobre todo hay que marcar cuando se usa el cloro, cuando se usa alcohol. Con el alcohol, por ejemplo, tenemos que saber si es al 99% o es al 70%. Ese porcentaje, los contienen los recipientes. Tienen que decir
qué contiene cada uno. No podemos tener recipientes que no tengan identificación. Y estas hojas de este folleto, es como una especie de carpeta, este folleto, debe enseñarse a todos los empleados dónde se guarda para que ellos puedan tener la facilidad de revisar cuando se necesite o cuando tengan alguna duda sobre esto. En cuanto a los peligros químicos y usando este folleto, ¿no? Este SDS, que así se abrevia en inglés, es una data, ¿no? Es unas hojas, una carpeta. Si un desinfectante le cae, por ejemplo, en los ojos o en la piel, allí nos va a decir exactamente, según el tipo de desinfectante, cuántos minutos debe enjuagarse el ojo o la piel, si necesitamos ir a emergencia o no, o tiene un efecto más peligroso uno que el otro. Todo eso lo dice en ese folleto. Y nos da la explicación de cómo hacer los etiquetados secundarios. Entonces, por ejemplo, algo parecido a lo que estaba ya hablando, que si pasan alcohol o un desinfectante de un botellón grande, de un galón grande, a una botella pequeña, rociadora, que lo hacemos comúnmente en todas las clínicas, en todas las oficinas, esa botella obligatoriamente debe estar rotulada con el nombre del químico, las advertencias de peligro, pero no pueden estar botellas sin nombre, sin identificación, porque, por ejemplo, el alcohol puede ser parecido al cloro, aunque huelen distintos, pero la gente que está cerrado y no lo está oliendo, pero lo ve claro, se puede confundir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Todas las botellas individuales, pequeñas, rociadoras, deben estar identificadas. ¿Qué otros peligros podemos tener en la oficina de un PT o en el gimnasio? Porque es una sala de terapia, ¿no? Es la prevención de caída. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer tareas de housekeeping, ¿ok? El suelo debe estar libre de cables de equipo de electroterapias, por ejemplo, de bandas elásticas que estén estiradas, de mancuernas tiradas, de agua, de sudor, se les cayó el recipiente que tenía el hand sanitizer o se cayó a un vaso de agua que estaba tomando algún paciente, ¿ok? Todo eso tenemos que tener mucho cuidado porque un suelo resbaladizo es una violación inmediata a las normas de seguridad de OSHA. Y debemos tener un triángulo de seguridad que nos diga que tengamos cuidado, ¿ok? Que el piso está resbaladizo o que está húmedo. ¿Por qué? Porque lo hemos limpiado, le hemos pasado el coleto y hay que avisar a la gente que está húmedo o que es resbaladizo por lo que sea, ¿no? O sea, por la causa que haya sucedido. Otros peligros que se pueden presentar es que cuando utilizamos el hot pack o el hydrocolator, que es una caja que se abre donde se colocan unas compresas que tienen adentro arcilla y con agua caliente. Entonces esas son muy buenas para trabajar cuando hacemos termoterapia, cuando hacemos calor. Entonces como esas compresas salen de estas máquinas que tienen temperaturas muy altas, alrededor de 70, 75 grados centígrados. Entonces, OSHA regula la seguridad en el manejo de estos equipos. Deben haber o guantes o unas pinzas para poder sacarla y aplicarla. Y cuando se aplican sobre el paciente, también hay que aplicarla sobre una toalla que no esté caliente para que pueda evitar el contacto directo con la piel. Y en cuanto a la documentación clínica básica, que es muy importante, entonces tenemos que hacer el registro de los datos del paciente, de los reportes, para tener una comunicación efectiva entre el equipo multidisciplinario que está trabajando. Entonces, por ejemplo, los datos del paciente. Tenemos que registrar bien nombre, apellido, fecha de nacimiento, los antecedentes relevantes de antecedentes por ejemplo, de enfermedades, si presenta diabetes, ¿ok?
si presenta alguna lesión de la piel, todo lo que nos pueda afectar al uso de algunos medios físicos. Si, por ejemplo, el paciente tiene algún marcapaso o tiene algún material de síntesis que pueda interferir en la colocación, ¿ok? Debemos escribir notas y los reportes de forma clara, objetiva, legible, cronológica y desde el punto de vista técnico. ¿Okay? Y debemos describir los procedimientos realizados y la respuesta que obtuvimos del paciente. Si va mejorando, si no va mejorando, cómo ha sido el nivel del dolor, cómo es el porcentaje de improvement, el porcentaje de mejoría que puede tener ese paciente desde que comenzamos a cómo va el seguimiento. ¿Okay? La importancia legal y clínica es porque la documentación respalda el cuidado brindado, ayuda a la continuidad del tratamiento y al seguimiento del progreso, de saber cómo va actuando. Y nos va a ayudar porque entonces transmitir esa información importante de manera oportuna y respetuosa nos hace un buen equipo, hace que el equipo multidisciplinario que estemos trabajando estemos en comunicación. Debemos usar siempre terminologías profesionales, precisas, ¿ok? Y omitir todo lo que sean datos incompletos y lenguaje ambiguo. Acuérdense que estamos delante de profesionales que debemos usar una terminología profesional. Allí tendríamos que entonces que la documentación clínica básica, aunque es un paso crítico, recuerden lo que hablamos desde el principio, que el técnico de fisioterapia es la base de todos estos centros de fisiatría. Aunque no realicemos la evaluación inicial, ni podamos modificar ningún tipo de tratamiento, de plan, porque eso es exclusivamente acción del PT o el PTA, ¿no? Pero sí se registran datos claves de las sesiones, como por ejemplo, cuántas repeticiones hizo el paciente, qué peso usó, cómo toleró el ejercicio, si hubo algún cambio clínico o no, cómo se hace el registro. Es un documento legal y debe ser exacto. Y eso tiene que ser una continuidad en la documentación clínica para que al final podamos ver la mejoría y hacer las discusiones de casos. El propósito es, si no está escrito, no pasó. Entonces, tenemos que tener un registro de todo lo que está pasando. ¿Okay? La regla de oro es, en el mundo de la salud, cualquier terapia, ejercicio o asistencia que no quede documentada en las gráficas, en las historias, en los reportes, se considera legalmente que no se realizó. ¿Por qué importa? Porque la documentación defiende la licencia del terapeuta, va a justificar el cobro a los seguros médicos y además garantiza que el próximo compañero que atienda a ese paciente sepa exactamente en qué peso o en qué nivel, por ejemplo, de fatiga o de rango de movimiento quedó, porque hemos registrado diariamente cuando hacemos terapia cómo nos está yendo con el paciente. El formato estándar, a que lo llamamos notas SOAP, ¿ok? Aunque nosotros, no los técnicos, no redactamos la nota SOAP, que es una nota completa y es responsabilidad del terapeuta, pero es una nota completa de todo lo que está sucediendo en las observaciones del paciente. Entonces, se divide, SOAP se divide, S significa subjetivo, es decir, lo que el paciente dice. Por ejemplo, el paciente refiere un dolor de 4 sobre 10 en la escala visual analógica, que es la escala más frecuente y utilizada, porque es una escala personal del mismo paciente. Entonces, en la rodilla derecha al comenzar. Entonces, claro, cuando venga después la otra valoración, el paciente refiere que su dolor ya es 2 sobre 10 y es subjetiva porque es lo que el paciente dice y esa escala es individual de cada paciente. Objetivo, la O de la segunda parte, de la segunda letra, es objetivo. Es decir,
lo que se mide o lo que se hace. Aquí es donde más documentación el AID, nosotros los técnicos, los ayudantes, vamos a tratar, porque son datos medibles, son las repeticiones, las modalidades que se aplicó, por ejemplo, se aplicó compresas húmedas calientes por 15 minutos, seguida de 3 series de 10 repeticiones de tensiones de rodilla con 5 libras. ¿Ves? Es objetivo porque tenemos que describir y tenemos que especificar el tiempo que lo hicimos, el peso, el número de repeticiones, y eso lo escribimos nosotros. Eso no lo va a saber el paciente, sino el terapista, el técnico, el que lo está realizando. Por eso se llama objetivo. La A significa evaluación o assessment. ¿Ok? El análisis clínico de la sesión lo hace el PT o el PTI. El paciente muestra mejoría en la tolerancia a la carga. Ya es una evaluación que hace el personal que está destinado y está especificado para hacer eso. Y la P es de plan, ¿ok? Lo que se hará en la próxima sesión. Entonces, debe continuar con el protocolo actual y valorar aumento de peso. Ese es el plan para la próxima cita. Y se debe escribir, y esos registros SOAP se hace para eso, para que el que continúe esa sesión pueda estar al tanto de cómo va el progreso. Dentro de la objetividad y la subjetividad hay que evitar opiniones. Por ejemplo, se debe aprender a documentar con hechos medibles, no con suposiciones, ¿ok? Porque cuando nosotros, que somos los que hacemos la objetividad, tenemos que ser precisos y claros. La subjetividad es del paciente. Él tiene un dolor que puede ser de tanto. Nosotros no podemos medir el dolor de la otra persona. Entonces, es incorrecto decir, por ejemplo, el paciente hizo los ejercicios con flojera y de mal humor. ¿Por qué? Porque esa es una opinión de nosotros subjetiva. Pero sí podemos decir, el paciente completó 2 de las 3 series que se programaron, rehusó realizar la última serie manifestando fatiga muscular extrema. ¿Ves? Entonces, estamos hablando de terminología médica, estamos hablando de número de sesiones, ¿ok? Sin poner la subjetividad de lo que pensamos. No podemos pensar que él tiene flojera, no podemos pensar que está de mal humor, ¿ok? Nosotros tenemos que escribir lo que pasó. No completó la serie, se programaron 3, pero solamente hizo 2. ¿Por qué? Porque la última no la quiso hacer, manifestando que tenía fatiga muscular extrema, ¿ok? Esto es un hecho que es objetivo. Uso de vocabulario técnico y de escalas, por ejemplo, para que sus reportes internos al terapeuta sean profesionales, se debe dominar la terminología médica, que ya hablamos, y las escalas de medición. Por ejemplo, hay 2 escalas muy importantes. En la escala del dolor, ¿ok? Que es el registrar siempre el dolor del 0, del 1 al 10 y después de la sesión, ¿ok? Que, por ejemplo, es una escala visual análoga, ¿verdad? Del 0 no hay dolor y el paciente está feliz, ¿ok? Pero va desde el 1 al 10. 10 es muchísimo dolor, pero nosotros no podemos valorar eso. Eso hay que preguntárselo al paciente. ¿Cómo se siente usted con respecto al dolor en una escala del 0 al 10? 0 es que no tenga dolor y, por ejemplo, 10 es que es insoportable, que lo ha hecho llorar, que lo ha hecho ir al hospital. ¿Ves? Entonces, es el mismo paciente se pone ahí a pensar y dice, no, yo tengo dolor, pero puedo hacer tal cosa. Entonces, bueno, como un 5, ¿ves? Entonces ya ese es un registro que vamos a hacer del dolor que es del paciente. Con la fuerza muscular, ¿ok? Aunque lo debe hacer el fisioterapeuta, el PT, pero nosotros podemos entender lo que significa. Entonces, esa escala tiene varios grados.
Por ejemplo, la cero es cuando hay ausencia de contracción. Ustedes le piden a un paciente que haga una flexión del codo, por ejemplo, y no hay contracción, no se mueve. ¿Ok? O hay una contracción, pero no es capaz de flexionar el codo, no es capaz de hacer el movimiento. O tiene un movimiento, pero no vence la gravedad. Todo es a favor. ¿Ok? O hay un movimiento que es el grado 3, donde el movimiento es completo, pero vence la gravedad. El tipo 4 son movimientos con una resistencia parcial que le hace el fisioterapeuta, ¿ok? Y 5 es cuando hay un movimiento completo con resistencia máxima y puede ejecutar la acción. Entonces, debemos conocer estos dos sistemas porque son muy, muy importantes. Escribir con el paciente. ¿Le dolió la parte de afuera del tobillo? No, debemos registrar correctamente. El paciente manifestó o refiere que tiene molestia, que tiene dolor en la zona lateral del tobillo izquierdo, pero tenemos que ser profesionales, tenemos que hablar con tecnicismo, ya hablamos de eso, cuando es medial, lateral, dorsal, ventral, proximal, distal, hay que aprender y familiarizarnos con toda esa terminología para poder plasmarlo en la documentación. Y entre los aspectos legales de la escritura clínica es muy importante. Mire, si es electrónica, nunca deben compartir sus credenciales o contraseñas del sistema. Cada anotación lleva una firma digital con hora y fecha que no se debe borrar ni se puede borrar. Entonces las contraseñas son secretas. Si es en papel, es decir, físico, ¿ves? Se escribe únicamente con tinta negra o azul, nunca con lápiz o con tinta roja. Realmente en la actualidad se trata de hacer siempre con tinta negra, porque la tinta azul a veces cuando hay que hacer algún escáner no se visualiza bien. Pero con colores no se puede hacer y con lápiz tampoco, que es muy fácil que se pueda borrar. Hay que tener mucho cuidado. Cero tachadura o no podemos utilizar el corrector líquido. ¿Ok? Si se comete un error en la escritura, la norma legal exige trazar una sola línea delgada sobre el error o sobre la palabra que escribimos mal, escribir error o corrección, colocar las iniciales de la persona que está haciendo esto y al lado seguir escribiendo. Pero no podemos hacer tachones ni tampoco colocar el whiteout, que es el correcto líquido, y marcar y poner el tachón blanco. Eso está prohibido. La palabra original debe seguir siendo legible. Y bueno, aquí concluimos la parte técnica y entonces ahora vamos hacia la ruta, hacia la certificación que la da AMCA, ¿ok? Que es el proceso general de elegibilidad, el examen, la inscripción, el mantenimiento, ¿ok? Hay que revisar todos los requisitos de edad, de formación o de experiencia según la certificación. Nosotros hoy, gratamente, felizmente, hemos terminado el curso para la certificación completo con todo lo que se necesita. El contenido del examen va a estudiar áreas técnicas, prácticas relacionadas con esto que hemos estado hablando. En la inscripción se debe completar una solicitud, solicitar fecha, seguir un proceso que ya el doctor explicó que va a ser el 24 de julio y que la empresa que hace esto va a ponerse en comunicación con ustedes. Se presenta el día del examen, es muy fácil, es muy fácil. Lo que hay es que tener mucho detalle, mucho cuidado. Y bueno, y hay que mantener la certificación, que eso se hace con educación continua, según corresponda. Y la asociación es un ente fabuloso para mantener la educación continua y cumplir con la renovación que se realiza cada 2 años y es importante mantener la legalidad. Entonces, al finalizar esto, ya
hemos concluido y debemos saber que lo más importante es respetar IPA, la confidencialidad del paciente, aplicar las medidas OSHA y las normas de seguridad clínica, hacer un registro de la información de forma clara y profesional, que debemos identificar y proteger todos los datos del paciente, reconocer las prácticas entorno laboral y para obtener la certificación. Nos podríamos hacer las preguntas estas, mira, ¿qué protege IPA? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué medidas reduce los riesgos en la clínica? ¿Por qué la documentación adecuada es esencial? ¿Y cuáles son los pasos? Ya hablamos también de eso. Entonces yo creo que bueno, aquí hemos finalizado. Muchas gracias. Y bueno, si hay alguna duda o algún comentario, que este es el último día, podemos hacerlo. Eh, Hola, profe. De A ver, pronto, lo que te había preguntado la última vez, para hacer más adelante como las otras certificaciones. Y en el caso sí, sí. sí, y en el caso del examen, de pronto, como en qué página o si debemos estar pendientes solo del correo o qué debo tener en Mira, cuenta para ese día. mira, tú vas a estar pendiente del correo porque la empresa que se encarga de realizar la certificación se va a comunicar contigo para darte todos los detalles, todo lo que vas a hacer y todo lo demás. El doctor te va a enviar como una especie de cuestionario de preguntas. Todo es muy fácil, es en este contenido, porque acuérdate que nosotros somos técnicos, pero es muy sencillo, este contenido está completo con lo que tú necesitas, así que no te preocupes, ya vas a ver que es súper fácil. Ah, Y vale. respecto a las certificaciones, el doctor en la asociación ayuda mucho con la educación continua, porque ellos siempre están dando actualizaciones, están dando cursos, pero además hay algunos centros educativos online que te pueden ayudar a hacer varios cursos pequeños, prácticos, como por ejemplo, si tú quieres hacer coping, ¿ok? O si quieres hacer kinesiotaping, que es el vendaje neuromuscular, también lo puedes hacer. Si quieres hacer alguno sobre scripting, que es la técnica de movilización miofascia, eso también es muy bueno. Hay mucho, mucho, mucho. Yo quedé, te lo voy a pasar mañana sin falta, te voy a pasar unas recomendaciones para que tú lo vayas buscando. Lo más importante es que presentes este examen y obtengas tu certificación, porque esta es la fase para avanzar. ¿Ok? Cuando tengas esto y después comienzas a hacer los demás con educación continua, entonces cada vez que donde te vayas a desenvolver a trabajar, vean que tu estudio sigue, tu educación médica continúa, tú vas a lograr mejores cosas. ¿Ok? Y además de que de repente puedes hacer otros estudios. Esto solamente es un abreboca buenísimo para conectarte en el sistema de salud, que es lo que me imagino que tú quieres hacer rápido, pues, ¿no? Pero mañana sin falta te lo paso, mañana sin falta. Vale, muchísimas gracias. Dale, mi amor. Déjame ver acá. Ok.